Hola amigos míos, miren, estamos aquí en este bosque. Miren, primero que nada, el día de hoy les traemos un relato muy interesante, muy bueno que me compartieron ya hace un cierto tiempo, miren. Pero quiero comentarles, ven esa punta de un cerro, ahí les voy a poner un marcador. Allá hay una cruz. Por allá se ve otro cerro, miren ahí por donde pongo mi dedo más o menos. También en la punta de ese cerro hay otra cruz. Cruces muy grandes de metal que puso la iglesia desde hace mucho tiempo. No sé cuántos de ustedes las hayan visto. En muchas partes de México y creo que de Centro, Latinoamérica y todo esto, las hay. Entonces, si las vieron, pues qué bueno. Y si no, pues se los comparto yo. Porque esta historia va enlazada a esto. Hace ya mucho tiempo, 3 amigos, Freddy, Armando y Joaquín, eran muy unidos. Estaban en la época de la secundaria. Eran unos muchachos muy intrépidos, muy valientes, que pues les gustaba mucho saltarse las clases, salirse de la secundaria para ir al bosque, andar en el cerro, andar investigando, descubriendo, también ir a los arroyos, pues prácticamente todo lo que fuera aventura para ellos era algo genial. Entonces, así pasó su juventud. Ellos por mucho tiempo se divirtieron hasta que se llegó el momento pues que terminaron la secundaria y desafortunadamente, como sucede casi siempre, cada quien tomó un rumbo diferente. Algunos a trabajar, otros siguió estudiando, pues la economía así lo requería. Otro se fue a Estados Unidos. Pero pasó mucho tiempo hasta que un día, ya grandes ellos, ya con familia, ya con hijos, se volvieron a juntar en su pueblito donde ellos eran natales. Ahí se juntaron un día. En especial, no tenían nada especial ese día. Simplemente ese día se vieron, se juntaron, quedaron de salir más tarde. Y así lo hicieron, salieron, platicaron, recordaron todas sus aventuras. Y pues prácticamente fue algo genial para ellos. Hasta que se empezó a llegar el momento, cuando ya entrados en calor de la plática, unas ciertas bebidas que estaban tomando, pues recordaron que allá en su juventud siempre habían puesto en mesa una idea sobre ir a acampar a un cerro, quedarse ahí, pero nunca lo pudieron lograr. Entonces, pues ese día lo propusieron. ¿Y por qué ahora que podemos no lo hacemos? Si en ese entonces éramos unos jóvenes, no teníamos el recurso ni el permiso de nuestros padres, pero ahora ya estamos grandes, vamos a hacerlo. Y todos lo acordaron, pusieron fecha, pusieron hora, y así lo hicieron. Quedaron de verse un fin de semana, y ese fin de semana se llegó, y pues prácticamente emprendieron su camino. Fueron hasta un cerro, algo así como este. Empezaron a entrar, ya a una hora de caminata, pues empezaron a tener hambre y sed, a lo que decidieron pararse a comer algo. Allá almorzaron y estuvieron platicando. Después siguieron caminando y ellos querían entrar hasta las partes más recónditas de estos lugares, hasta el centro de estos bosques, muy lejos. 3 horas de caminata, donde desafortunadamente, si algo te pasa, estás solo. Ahí nadie va a poder llegar. Ahí no hay señal de celular, no hay nada. Prácticamente ahí la vida corre mucho riesgo. Pero así lo decidieron ellos porque, como les digo, eran unos jóvenes muy intrépidos en su juventud y ahora querían revivirlo. Y así lo hicieron, llegaron hasta este lugar. Ahí se pararon, ahí se establecieron, pusieron sus casas de campaña, comieron, bebieron, todo muy ameno hasta que llegó la noche, cuando pues empezaron a contar historias de terror. Armando empezó a contar unas historias sobre cosas paranormales que les habían sucedido a él, a su familia y además conocidos. Entonces
pues esto entornó un ambiente de terror. Pero nada malo, todo muy bueno para ellos, porque era justo lo que ellos estaban buscando. Hasta que se empezaron a oír unos gritos en el bosque. Y ellos, pues valientes, dijeron, pues vamos a ver, vamos a buscar qué es. Y así lo hicieron. Caminaron por el bosque, entraron, salieron, lo recorrieron, hasta que de repente encontraron una cabaña, ya muy viejita. Pero pues nada raro, pensaron que era de algún campesino, alguien que por ahí sembraba maíz o cualquier cosa. Pero de repente hacia lo lejos vieron como una lumbre, como una fogata. Y entonces ellos caminaron hasta esta, y antes de llegar, esta fogata subió. Una bola de lumbre subió hacia arriba y entre los árboles pasaba, pero con una velocidad muy, muy sorprendente. Pasaba de un lugar a otro y como por arte de magia recorrió hasta kilómetros en segundos. A lo que ellos temerosos corrieron hasta donde tenían sus campañas. Corrieron prácticamente lo que habían recorrido en una hora, lo hicieron en 10-15 minutos por la adrenalina que llevaban. No pararon hasta llegar. Y pues ya quisieron sacar conclusiones. Y estas historias de brujas, pues en los bosques son muy recurrentes, porque sí pasan, amigos, sí han pasado. Entonces, al sacar sus conclusiones, ellos se dieron cuenta de lo que era, pero quisieron enfrentarlo, quisieron quedarse ahí. Y pues creo que no tenían otra opción, porque el regreso de noche en medio del bosque era más peligroso. Así que así lo hicieron. Pero entrada la noche, ya de madrugada, empezaron a escuchar sonidos, como si susurraran a su alrededor, como si caminaran. Este sonido de caminar en el bosque, miren, es muy particular, porque pues las hojas secas se van quebrando. Entonces así lo escucharon ellos. Y de repente quisieron salir, y así lo hicieron. Y a lo lejos vieron dos mujeres con vestidos pues ya muy viejos y oscuros. Las vieron, y cuando uno de ellos le preguntó, fue Joaquín, les preguntó que qué hacían, que si las podían ayudar en algo. Y ahí soltaron una risa como burlona. Entonces ellos obviamente iban armados, no podían ir sin protección. Pero cuando ellos quisieron tratar de accionar, o por lo menos de apuntar, ellas se convirtieron en unas bolas de fuego y subieron hasta arriba. Subieron arriba y salieron. Ahí no pudieron ellos con la impresión, y sin casas de campaña, sin nada de lo que ellos llevaron, así salieron corriendo. Corrieron a como pudieron. Pero lo más sorprendente es que dicen cómo en los árboles escuchaban como que se balanceaban, cómo brincaban de un lugar a otro, y como que los iban persiguiendo, pero ya no se escuchaban como si fueran 2 o 3, sino más, como si los estuvieran rodeando, o más bien como si los estuvieran llevando a un lugar así, a un lugar en específico. Entonces ellos, la gran fortuna que tuvieron, que nunca se separaron, porque creo yo que si se hubiesen separado, algo malo le hubiera sucedido. Bueno, prácticamente el que se separaba ya no regresaba. Ellas se hubieran apoderado de él, y pues esto hubiera sido una trágica escena. Entonces no se separaron, siguieron corriendo. Ellos sabían, conocían el bosque, hasta que de repente llegaron justo a lo que les comenté, un cerro, bueno, prácticamente una zona donde había una cruz gigante, muy grande, en la cual ellos ahí se refugiaron. Había figuras católicas, santos, a Dios. Entonces ahí llegaron, y pues vaya la sorpresa, amigos, que estas bolas de fuego, aunque estaban alrededor, no se acercaron nunca.
estaban como 50 metros de retirados y nunca se acercaron más. Se veían a lo lejos estas bolas de fuego. Y así pasaron ellos la noche. Decidieron quedarse ahí porque vieron que no se acercaban. Entonces ahí pasaron toda la noche y al día siguiente pues se fueron. Ya no fueron por sus cosas. Ahí las olvidaron porque era peligroso para ellos. Pensaron que era peligroso, entonces se fueron ya para sus casas. Y al llegar a la localidad pues ya platicaron su historia. Y pues una persona les dijo que en ese cerro, en esa punta, ya hace mucho tiempo había brujas. Y ellas ahí hacían hechizos, pero lo peor es que hacían rituales con niños, donde los llevaban, los robaban, los llevaban. Y pues ustedes saben, amigos, ustedes saben qué hacían ahí. Los encontraron las autoridades, encontraron restos de personas, animales y todo esto. Y pues así la Iglesia Católica, supuestamente por orden desde muy lejos, decidieron ir a santificar esta parte. Pusieron la cruz, hicieron supuestamente un exorcismo y desde ahí se dejó de ver esto. Ya no hubo más pérdidas de niños. Ya no encontraban ahí cosas de estas raras y feas que dejaban. Pero entonces, pues ellos no lo dejaron así. Ellos estaban aún más fascinados con este ambiente. A los pocos días, ellos estaban muy asustados. Pero ya pasado un tiempo, pues ya se les pasó el susto. Incluso se reían de ese día, de eso que les había sucedido. Y así decidieron. Tomaron el valor y volvieron a ir a ese cerro. Dijeron que iban por sus pertenencias. Y los 3 amigos otra vez se fueron, pero se fueron armados. Se fueron bien prevenidos. Y sí, llegaron ahí, encontraron sus pertenencias. Igual las encontraron ya rasgadas y todo esto. Tal vez sea por los animales salvajes que hay en los bosques. Pero pues ahí los encontraron. Intentaron llevarse lo que más pudieron, pero pues prácticamente ellos ya iban buscando otra cosa. Ellos, su motivo real era volverse a encontrar a estas brujas. Y fue así. Ya tarde y cerca de un arroyo, ahí las vieron. Estaban 2. De nuevo las mismas que veían antes. Y ellos, amigos, aunque iban muy valientes y creo que cualquiera en esa situación, en vez de enfrentarlas, corrieron de nuevo. No pudieron con la impresión. Corrieron. Pero ¿saben qué les pasó? Que ahora sí se perdieron. Entraron en una zona que no conocían bien. Porque supuestamente ellos iban hacia abajo, hacia el pueblo, pero no es así. Iban hacia un lado, hacia otro bosque. Y fue ahí cuando a lo lejos vieron un guajolote. Como un pavo real, dicen ellos. Pero feo, con la cara horrible, sangrado, con unas patas como de avestruz, grandísimas. Pues su única reacción fue dispararle. Y los que traían arma le dispararon. Y vieron como una especie de plumas salieron volando. Y así corrieron, y este guajolote, en vez de hacer un típico sonido de animal, pues más bien hizo como un lamento, como un grito. Y así salieron ellos corriendo más y más, pero iban escuchando estos gritos como de coraje, hasta que llegaron a una carretera. Y en esa carretera pidieron aventón. Nadie quería levantarlos porque pues imagínense, ya noche, en una carretera en medio de cerros. No, yo creo que nadie en su sano juicio se paraba. Pero pues
por ahí unas personas en una camioneta lo subieron atrás y ahí se vinieron. Pero ¿saben cuál es lo mero sorprendente? Que al día siguiente en el pueblo apareció una viejita muerta. Estaba una viejita con un balazo aquí por la parte de las costillas. Ellos se enteraron. Era una anciana de ese poblado que pues prácticamente vivía en la soledad. Ella vivía allá en una chocita lejos. Nadie sabía qué hacía, nadie sabía si comía, no comía. Prácticamente era una anciana que pues ahí estaba olvidada. Pero eso es lo sorprendente, que al darle ese balazo a esta criatura, al día siguiente la viejita amaneció muerta. Ahí la encontraron y pues le dieron santa sepultura. Pero dicen que en ese velorio un ventarrán se soltó, que esa noche había una tormenta grande, mucho viento, como si el mismo diablo estuviera gritando, estuviera lamentándose, como si el mismo diablo estuviera esperando a esta ancianita. Algo muy terrorífico. ¿Han sentido ustedes esa sensación cuando llueve así muy fuerte, todo se pone muy oscuro? Imagínensela aún peor. Así sucedió. Esta fue la historia de Armando, Freddy y Joaquín, unos amigos muy intrépidos. Esto sucedió hace ya más de 20 años, pero lo recuerdan hasta el día de hoy. Quisieron compartirlo con todos nosotros. Espero les haya gustado y pues claro, cada quien va a tomar su propio criterio. Si son creedores de estas fantasías, pues adelante, y si no, igual, cada quien es libre. Pero yo solo les tengo que decir una cosa: a lo mejor no todos tienen la dicha de ver esto, pero miren, por allá cerro, por acá cerro, aquel lado que les mostré cerro, hacia allá cerro, y uno que otro pobladito en medio. ¿Ustedes creen que existan cosas que no conocemos aún? En estas zonas el 10% es lo que está poblado, pero lo demás es bosque. Y de todo esto yo me atrevo a decir que un 60% inexplorado, a donde no han llegado las personas. Entonces espero les haya gustado, amigos. Esta es la historia de las brujas. Si fue así, por favor regálenme un like, suscríbanse. Y si quieren compartir alguna historia, algún relato, háganmela llegar. Aquí abajo hay 2 vínculos: mi correo electrónico y la página de Facebook. Mándenme un audio, un mensaje, como gusten. Yo la revisaré y en un tiempo saldrá aquí un video. Hasta luego, amigos.